Bueno, acá está Luciano Laspina, con quien me gusta mucho hablar. Es un excelente interlocutor porque es un economista no convencional, no prejuicioso, no dogmático, y tiene una capacidad que a mí me gusta mucho de poder mirar la economía a la luz de la política. A partir de esa virtud te quiero llevar a algo que recuerdo muy bien, que dijiste en este programa, no la última vez que estuviste, sino la anteúltima vez. Parecía muy raro decir eso en aquel momento, que es lo del acuerdo con el fondo vamos a ir viendo, porque el gobierno va a estar mirando las cuentas fiscales y la simpatía electoral que vaya cosechando a lo largo de la campaña. Y ese va a ser un dilema permanente que a lo mejor lo lleve, decía aquel Laspina, a no acordar con el fondo. Ahora te voy a pedir, por supuesto, que hables del año que viene y tengas la misma clarividencia. Pero me gustaría que veas hoy el problema de la normalización de la economía tal cual la pensaba el gobierno a comienzos del año pasado, cuando Guzmán renegociaba una deuda. Después se vio que, a la luz de lo que hoy es el riesgo que tiene la Argentina, pública y privada, no fue una negociación muy feliz, pero nos decían, una vez que terminemos esta negociación, vamos y negociamos con el fondo y en febrero del 21 está hecho el acuerdo y eso nos va a dar una credibilidad que nos permite ganar la elección por otro camino totalmente distinto. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron, creo yo, varias cosas. Primero, el gobierno se envalentonó con una mejora del escenario internacional que le permitió estabilizar la cuestión cambiaria, después del gran susto que ocurrió en septiembre y octubre, el aumento de la soja, cambios regulatorios en cómo funcionan los mercados paralelos, se estabilizó el dólar, bajó la brecha cambiaria, y al mismo tiempo, del otro lado, o sea, esta es la parte positiva, del otro lado empieza a surgir el fenómeno inflacionario. El fenómeno inflacionario... La parte positiva es la anterior. La parte positiva es la anterior. No, porque dijiste esta es la parte positiva y pareciera que es el fenómeno inflacionario, ¿no? El fenómeno de estabilización cambiaria correcto. asociada a la soja le permite ganar tiempo. Y lo segundo es que empieza a operar esta aceleración inflacionaria en el tercer trimestre. De la mano de la estabilización, paradójicamente la estabilización cambiaria, viene una aceleración inflacionaria que tiene, creo yo, varios efectos. Uno es debilitar políticamente al ministro Guzmán. Un ministro de Economía con 4 puntos de inflación mensual y 5 puntos de inflación en alimentos, un ministro muy débil de cara a la política. Vos como ministro te sentás con el presidente y le tenés que explicar todos los meses que la inflación es 4%. Es un ministro débil, con menos predicamento en cuanto al rumbo que él traía, que era, mirá que yo estabilicé el mercado cambiario, me creíste, no me creías o me creíste, lo estabilicé, ahora no te puedo dar la misma explicación con la tasa de inflación y se me está yendo las manos. Primer punto. Entonces después empieza, bueno, la mejora del escenario internacional envalentona, digamos, la estabilización envalentona al oficialismo y piensa el escenario electoral imaginando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el medio de un escenario electoral sumamente complicado porque la pandemia empieza a golpear mucho los números de imagen del gobierno. Y se empieza a mirar en el espejo de Ecuador. El espejo de Ecuador es un espejo muy... ¿De quién está? El gobierno se empieza... El gobierno, no Guzmán, el gobierno. No Guzmán, yo creo... No, el gobierno del ala política. Ah, ok. Después podemos distinguir, porque creo que hay matices en el ala política respecto incluso al Fondo Monetario. El espejo de Ecuador es un caso muy, digamos, cercano, en el cual Ecuador reestructura su deuda algunas semanas antes que nosotros, y después hace un acuerdo a las pocas semanas con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el riesgo país de Ecuador se mantiene altísimo hasta las elecciones, en donde gana sorpresivamente la centroderecha ecuatoriana y ahí hay una reducción sustancial del régimen del riesgo país. Entonces, ¿qué dice el kirchnerismo? Dice, ¿de qué me sirve a mí lustrar la manzana, llevársela a la maestra si igual no voy a pasar de grado? Si igual no me van a creer. Eso pasó en Ecuador. Para que las medidas
digamos, pro mercado o de racionalización que implica un acuerdo con el fondo, el rumbo que vos me planteás, tiene que estar hecha por un gobierno al cual le crea al mercado y rinde algunos frutos. Ecuador no accedió a los mercados internacionales después del acuerdo, tuvo que esperar hasta las elecciones. Primer punto. Entonces, creo que ahí hay un primer razonamiento que el gobierno dice, me cuesta mucho convencerme de las ventajas de hacer un acuerdo que tiene costo político en el año electoral. Segundo punto que te diría Pero vos político. estás diciendo algo más, Sí, que es menos coyuntural. sí. Vos lo que me estás diciendo es, mirá, el error de Cristina fue pensar que por poner a Fernández, ella no iba a ser la que más adjetivara a este gobierno. Y ella no genera confianza, por cómo piensa Exacto. en esos sectores. Exacto. Pero Bueno, no hay Fernández que te alcance, me no. estás diciendo. Exactamente. Y creo Aunque Fernández haga todo lo que quiere el mercado. sí, yo creo que la kirchnerización del gobierno que comienza con el Es caso inevitable. Vicentín, digamos, ahí deja, digamos, de lado la idea de que hay un Fernández moderado, de centro racional, y Guzmán empieza a perder, obviamente, mucho predicamento, creo yo, por la inflación, que después termina con el afer Basualdo, que es casi la frutilla del postre digamos, de la claudicación total de Guzmán. Entonces, me parece que ahí es donde el gobierno empieza a hacer esta cuenta, en donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no empieza a ser una alternativa. Cristina, además creo yo, acá hay algunos matices hacia adelante, y Axel Kicillof empiezan a mirar de alguna forma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como casi un corset absolutamente insoportable para el gobierno. Con un agravante más, que esto es lo que te quería decir, que también esto cambia el escenario respecto a la velocidad del acuerdo, que es aquella sugerencia que le hace el Fondo Monetario Internacional a Guzmán para reformar la ley de administración financiera para que el acuerdo con el Fondo Monetario pase por el Congreso, lo cual le quita la virome al Poder Ejecutivo Nacional respecto a la firma de un acuerdo y se lo traslada al Congreso de la Nación, donde está dominada ambas cámaras por el kirchnerismo. El Senado por el Instituto Patria y diputados por la Cámpora. Y acá sí creo que... Explica bien eso porque no es algo que esté tan claro para la opinión pública. Claro. A ver, espera. Sí. La información, lo que acabas de decir, que es muy interesante. ¿Cómo es la exigencia de reformar la ley de administración financiera? Claro, el Fondo Monetario sugiere, como había hecho ya en Ecuador, que los acuerdos tienen que tener lo que llama una cosa que en la jerga se llama ownership, que es básicamente que la clase política se haga dueño del programa, para lo cual exigió a Ecuador, que además estaba en un proceso de transición electoral, que el Congreso aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario. Y esto ya viene trabajando en varios, sobre todo en programas que tienen distribuciones de recursos extraordinarias. Entonces le propone al ministro Guzmán esta medida, cambiar la ley de administración financiera, que hasta digamos, el gobierno de Mauricio Macri se podía firmar un acuerdo sin pasar por el Congreso. El kirchnerismo reclamaba mucho eso, cómo firmaron la deuda, nunca vino, etc. Guzmán se abraza a esa medida, imaginando que esto iba a ser un abrazo del oso para Juntos por el Cambio. Yo les llevo un acuerdo, obviamente estos muchachos no van a poder decir que no, porque ellos firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario, y les hago jaque mate. Y no se dio cuenta que el problema lo tenía dentro de la coalición. ¿Por qué? Porque no solo hay un problema formal, que le tiene que llevar el acuerdo con el fondo a Cristina en el Senado y a Máximo en diputados. Vos estás diciendo algo tremendo, ¿no? Estás diciendo, están más lejos de Guzmán, Cristina, Máximo y no sé, Massa, Cristina y Máximo que Juntos por el Cambio. Casi estás diciendo eso. ¿Les sería más fácil arreglar con ustedes? Es lo mismo que dice el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario lo que dice es, el problema es adentro de la coalición. Y ahí yo creo que sí hay algún matiz. Yo creo que Cristina y el Instituto Patria, y en eso incluyo a Axel Kicillof, hace tiempo se vienen preparando para romper con el fondo. Déjame calificar romper con el fondo. No significa cerrar la negociación, sino ir a una negociación sumamente confrontativa que quizás prolongue sine die una negociación. Me da pánico porque esas negociaciones confrontativas terminamos pagando como con el Club de París. Sí, sí. Quiero ver cuánto va a pagar al final de toda esta experiencia la provincia de Buenos Aires. Sí, es lamentable. Es el único camino, creo que que los argentinos, de incumplimiento que no hemos recorrido todavía. Desde 1945 hasta hoy, 30 países centrados en arriba. Pero digo al revés, terminamos pagando habitualmente, sí, por supuesto, con el modelo Kicillof. No. Para salir alguna vez del acuerdo con el fondo tenés que pagar. O sea, no hay forma de solucionar los arriba sin levantar la deuda. Pero porque los países no...
Entonces, la palabra ahora no es default, la palabra es arrears, atrasos con el Fondo Monetario, con lo cual no hay una ruptura formal de las relaciones. Siguen las conversaciones constructivas, de buena manera, como son lo que le gusta a Guzmán. Pero claro, entras en arrear con el fondo, estás afuera del mundo, tiene algunas consecuencias severas, obviamente, sobre las expectativas, etc. Y yo creo que de a poco Cristina va preparando eso. Obviamente, no voy a repetir, porque vos ya lo has dicho varias veces en tus editoriales, arranca con la carta de los senadores al Fondo Monetario diciendo que se abstengan de imponer condicionalidades a la Argentina, después sigue con la querella criminal al presidente Mauricio Macri y sus funcionarios, después está la declaración en el Senado del bloque oficialista de una resolución que le aconseja al ministro Guzmán no pagarle a los organismos internacionales este año y aplicar esos fondos a la pandemia. En vísperas del viaje del presidente, para pedir apoyo para un acuerdo con el fondo. Exactamente, exactamente. Y después fue la proclama del 25 de mayo, donde ahí te hago, si querés, un caveat respecto a cómo se mueven las líneas internas. La proclama del 25 de mayo la firma el núcleo duro de lo que era carta abierta, el kirchnerismo duro tradicional, Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, por la cual va a pasar que va a ser la comisión cabecera por la cual va a pasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un dato no menor, ultra kirchnerista. Teresa García, mano derecha, comisario político de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y no la firma la Cámpora, porque no llegó a leerla, argumentaron, ¿no? Ahora, ¿qué creo yo? Perdón. Sí. Cosas que indica Cristina cometen la falta de respeto de decir lo voy a leer antes. Eso se firma y listo. ¿Cómo no firmo porque no lo leí? Bueno, ahí hay un dato político. Yo creo que el ala occidental del gobierno, que es Alberto Fernández y Martín Guzmán, tienen un aliado... El ala occidental. El ala occidental tiene un aliado circunstancial, en este caso, que es Máximo Kirchner y Sergio Massa. Una dupla nueva, una pareja que se ha formado, política, de cara al 23, creo yo, disputándole algunos espacios y proyecciones a Axel Kicillof, que tiene una visión mucho más dura de la economía, tiene una posición filosófica mucho más distante que la de Sergio Massa desde ya, y uno diría en principio no que la de Máximo Kirchner. Pero Máximo Kirchner, que está tratando de construir un perfil moderado, cuyas ideas están probablemente en formación. No es pragmático, más parecido a su padre, ¿no? Más pragmático, creo que en esto del acuerdo se inclina por acordar. Y ahí va a haber un debate, creo yo, que lo va a definir, como vos bien dijiste, el resultado electoral, la marcha de la economía, el apoyo social que tenga el gobierno, el clima social con el cual el gobierno enfrente el escenario postelectoral, para definir quién define el rumbo. Hay un debate interno que no está saldado. Y ese debate incluye, creo yo, tres partes, la de Martín Guzmán y Alberto Fernández. Creo que socios estratégicos o circunstanciales en Máximo Kirchner y Sergio Massa, por eso el viaje de ahora de Sergio, imagino que irá a llevar buena noticia, no creo que vaya a romper con el fondo allá, pero sí una posición dogmática y muy dura de Cristina, creo yo, del Instituto Patria y de Axel Kicillof, que se ha convertido en el hacedor de la política económica de algunos meses hacia acá. Entonces, o sea, vos lo que estás diciendo es, va a haber un resultado electoral a la luz del cual van a decidir para dónde siguen. Sí. Pero no está tan claro que, bueno, después de las elecciones arreglamos con el fondo, no es lineal. Para mí no está nada claro, y si uno ve cómo ha venido, cómo ha sido el sistema de toma de decisiones del gobierno desde que comenzó, la última palabra siempre la tuvo Cristina. Y la verdad es que Cristina siempre hace lo que va anunciando. Digamos, ¿no? Y si vos mirás el discurso del 24 de marzo, no miente. El discurso del 24 de marzo fue muy claro. Ella quisiera repetir la gesta de Néstor Kirchner de pagar, como pagó 9.800 millones de dólares, y sacarse las condicionalidades encima. Entonces lo que está diciendo, mira, como esta deuda es ilegítima porque se la diste de manera fraudulenta, y por eso hicimos una querella criminal en la cual están incluso involucrados los funcionarios del propio Fondo Monetario Internacional, me tenés que dar condiciones especiales. Ahora ahí aparece el caso Sudán, que es el último país en salir en arriba después de casi 40 años. Salió este año, en plena pandemia, y sale en el marco de un acuerdo para países pobres altamente endeudados. Alberto Fernández dice, nosotros somos un país pobre porque tenemos las mismas características, cosa que comienza a ser 100, lamentablemente, tremendos. 45-50% de pobreza. Pero a Sudán te voy a decir varias cosas. Primero, lo que vos decías en la editorial. El acuerdo para la condonación de la deuda sentó a todos los acreedores por igual. Club de París,
básicamente bilaterales fueron como 36.000 millones de dólares de condonación de deuda. La mitad fue Club de París, pero China, Rusia, todos los que venían atrás le hicieron el mismo tratamiento. Primer punto. Y segundo punto, para salir de los arrears con el Fondo Monetario, fue una condición previa para acordar con el Club de París y los bilaterales, tuvo que ir a un programa de monitoreo, no un programa de desembolsos tradicional como un stand-by. No había, porque como venían arrears, venían atrasos, hicieron un programa de monitoreo. Ese programa de monitoreo en Sudán, en plena pandemia, año 2020, con pobreza extrema, problemas humanitarios de todo tipo, implicó la eliminación de los subsidios, aumentos de impuestos, normalización del mercado cambiario, la inflación que en el 2019... O sea, vos lo que me estás diciendo es, no hay ese nuevo fondo que imagina Guzmán cuando va al Vaticano y se saca la foto con Cristalina. Si me lo mirás en el caso Sudán... Ahora te quiero llevar a otro tema. Si lo mirás en el caso Sudán, en el caso Ecuador, claramente no. Frente a este problema, a un kirchnerismo que le dice a Guzmán, ajuste en campaña no, más gasto. Sí. No solo porque no ganamos las elecciones, posiblemente sea racional decir, mirá, en medio de esta recesión, de todo este castigo, no podés agregarle restricciones a la economía. ¿Cómo se para la oposición? Que viene con la mochila de un ajuste. Sí, de una crisis, sí. De una crisis y de un sector de la sociedad que dice, en realidad mis problemas empezaron con Macri. Sí. Bueno, a ver, dos cosas. ¿Qué viene por delante? Creo que Cristina ya decidió, digamos, imponerle una agenda económica a Guzmán Sí. digamos, que es diametralmente opuesta a la que quería Guzmán, digamos, ¿no? Lo que vos planteabas, la densidad del ajuste, creo que ella rompe el acuerdo paritario. Digamos, fíjate que todos los gremios oficialistas, los más oficialistas, los Moyanos, Daer, Palazzo, o sea, los gremios más cercanos al kirchnerismo duro son los primeros en romper el acuerdo paritario y pedir 40, 45, 50. Y Sergio Massa y Cristina Kirchner decreta un aumento del 40% para los empleados de la Cámara de Diputados, que vos mencionabas, o del Congreso de la Nación, que también es un número muy por arriba del 25, 30 que venían cerrando las paritarias. O sea, que son ellos los que empujan las paritarias para generar este boom de consumo en un marco de muchísima represión de tipo de cambio, tarifas. En ese contexto, ¿qué dice la oposición? Bueno, ¿Qué le dice a ese señor que está castigado, que viene con 10 años de estancamiento? Hablo de la clase media, media-baja, los sectores productivos que viven muy ajustados, pymes, etcétera. ¿Qué tienen para decir ustedes? Bueno, esa es la reacción defensiva del gobierno a lo que va a ser, lo que debe ser el discurso nuestro como opositores, que es demostrarle a buena parte de la sociedad que el modelo kirchnerista está agotado, que ya estaba agotado en el 2015, aunque la crisis era sintomática, que hubo un intento del gobierno de Mauricio Macri de dejar atrás ese modelo, que te lo podría simplificar de la siguiente manera. Es un modelo que exacerba el gasto público y sube impuestos, condena a la destrucción, a la inversión privada del empleo, lo cual genera más demanda de empleo público y asistencialismo social que genera más impuestos. Eso es el año 2020, agravado y acelerado por la pandemia. Pero la pandemia, incluso el tratamiento que hizo de la pandemia el gobierno, está basado en esta estrategia. Ahora te hago esta pregunta. El superconfinamiento es hijo de esta idea de que no importa tanto, digamos, el sector privado, como cobrarle impuestos a los ricos, confiscar riqueza y distribuirlo a los sectores populares. Pero la pregunta que yo te haría es, ese argumento de que el modelo kirchnerista está agotado, con ese argumento ganaste en el 2015. No estoy tan seguro. Fue lo que dijiste en el 2015, pero me refiero a esto, cuando todavía eras una expectativa, inclusive en materia económica. Sí. Pero ahora vos me decís que el modelo este está agotado, quiero saber cuál es tu modelo, porque el tuyo también da la impresión de que estuvo agotado. Claro. Bueno, ahí hay que... ¿En nombre de qué futuro me decís que esto está agotado? Bueno, esa es la pregunta. Ahí hay una elaboración larga respecto a cómo se llegó en el 2015 y cómo se va a llegar en el 23, creo yo, ¿no? Después podemos ver el discurso de este año, pero me parece que en el 2015 llegamos con una crisis asintomática, era menos claro que el modelo estaba agotado. Veníamos de varios años de estanflación, estancamiento, caída del empleo privado, pero
en una meseta No relativamente se notaba alta. tanto la crisis. No se Ahora, notaba. ¿qué dirías? Bueno, ahora es evidente la crisis, la destrucción, que tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver con que el gobierno subió 19 impuestos desde diciembre del año pasado, donde la presión tributaria creció 2 puntos en medio de la pandemia, único país del mundo que sube impuestos en el medio de la pandemia, de la mega recesión de 10 puntos que tuvimos el año pasado. Y obviamente este es el modelo kirchnerista. Y yo creo que hay un sector muy grande de la sociedad que no quiere eso y que ahora sí ve con mucha más claridad lo que no veía en el 2015, que ese modelo estaba agotado. Después lo que tenemos que explicar es que el intento de salida que genera el presidente Macri generó otros problemas y generó el problema de la deuda que tuvo que ver, entre otras cosas, con el gradualismo, que fue un intento de salida gradual del déficit fiscal que buscaba bajar el gasto público y bajar los impuestos. Hasta que se convergía al equilibrio fiscal, se tomó deuda y esa deuda nos generó una turbulencia financiera. Con una salvedad que me parece que tiene que ver como lección para lo que viene, que es el diciembre del 2017, que a veces pasa inadvertido en el análisis histórico de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, porque fue, creo yo, la primera desestabilización en Latinoamérica a un gobierno de centro liberal o de centro de mercado, digamos, que estaba intentando hacer reformas de consolidación Vos fiscal hablás y de lo que pasó promercado. en la plaza. Por supuesto, el los Congreso. 14 toneladas de piedra anticipó lo que después pasó en Chile en algún momento, lo que le pasa a Colombia, lo que le pasó al propio Ecuador, a pesar de que ahora después volvió a ganar la centro-derecha, las declaraciones de hace algunos días del Foro de San Pablo, diciendo que ellos apoyaban todos los movimientos insurreccionales en países que buscaban reimponer el modelo neoliberal. Y ese fue un golpe político tremendo para Mauricio Macri, para el gobierno, porque lo dejó totalmente en shock desde el punto de vista político y venía de arrasar en las elecciones parlamentarias. Y esto lleva a un fenómeno que está empezando preocupante en las democracias latinoamericanas, que es, como vos llamás, el deslizamiento autocrático de los modelos de los gobiernos de centroizquierda populista y, paradójicamente, la debilidad institucional de los gobiernos de centro-derecha. Lo cual te lleva a una radicalización, porque digamos, si vos del otro lado tenés un desestabilizador, lo único que podés tener del otro lado es un gobierno estilo Bukele en El Salvador de centro-derecha populista liberal con sesgo autoritario, digamos, lo cual es nefasto y sobre lo cual tenemos que reflexionar mucho la clase política, porque es un desafío enorme para las reformas que vienen. Las reformas que son muy difíciles de hacer, que no se Te quiero pueden hacer una última pregunta. Tenemos poquísimo tiempo, pero no quería pasar sin hacerte esta pregunta por una curiosidad. Lo convencional, la convención dice que Juntos por el Cambio gana la capital, que muy probablemente gana Córdoba, que el kirchnerismo, el Frente de Todos gana la provincia de Buenos Aires, démoslo así por sentado, aunque no sepamos los resultados de todo esto. Santa Fe. Rapidito, decime, ¿qué pasa en Santa Fe? De donde vos sos diputado. Sí. Santa Fe representa una provincia donde tenemos que reinstalar justamente el corazón del nuevo discurso. El nuevo discurso que nosotros tenemos que empujar como oposición, al cual le vamos a hablar. Pensá este dato, Carlos. En un país que tiene 45% de pobreza, 70% de la gente se considera de clase media. No hay una vocación de vivir del asistencialismo del Estado. El argentino quiere vivir del empleo, de la producción, empieza a hablar de la empresa privada. Ya Pérsico habla de crear empleo. Grabois, la propia Cristina dijo, los planes sociales no van más. A ese argentino que le queremos hablar. Y eso es el corazón de la producción en Santa Fe. Santa Fe, te lo resumo muy rápido, un gobierno muy golpeado, una mala gestión de Omar Perotti, divisiones internas dentro del peronismo, y creo yo un crecimiento o una expectativa importante de parte de Juntos por el Cambio. Nos falta encontrar un candidato, encontrar una unidad. Se elige senador también. Se elige senador, exactamente. Y creo que nosotros tenemos que justamente trabajar en esa construcción. Lo de Vicentín es el reflejo de la Argentina que nosotros queremos representar, la Argentina del trabajo, de la producción de las pymes, en serio, y no la Argentina del asistencialismo. Lo que tenemos que hacer ahora, creo yo, es demostrar que aprendimos de las lecciones, que algunas de las cosas que hicimos no las vamos a repetir y que, bueno, tenemos que aplicar un conjunto de reformas
que sean básicamente con un eje central que es crear empleo. Viste que en las campañas americanas la palabra jobs, en esas figuras que aparecen, de cuánto aparece en las campañas, es la que siempre aparece en el medio. Acá en Argentina no se habla de empleo, hace 10 años que no se crea empleo formal en el sector privado. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar. Todas las reformas tienen que estar apuntadas a la creación de empleo. Y sobre ese marco, discutir cada uno de los andariveles de la política pública. Luciano, muchísimas gracias. No, por favor, Luciano gracias. Laspina, interesantísimo. Gracias. Vamos ahora a un corte y nos vamos a encontrar para seguir hablando de economía